La enseñanza del día. ¿Por qué Jesús nos enseñó a ayunar? Detente un momento. Vivimos en un mundo donde todo parece avanzar demasiado rápido. Apenas abrimos los ojos por la mañana, nuestra mente ya está llena de responsabilidades, preocupaciones, compromisos y pensamientos que no nos dejan descansar. Corremos de un lugar a otro intentando resolver los problemas del día, respondemos mensajes, atendemos llamadas, cumplimos horarios y tratamos de mantener todo bajo control. Sin embargo, en medio de esa carrera constante, hay algo que muchas veces olvidamos cuidar: nuestro corazón. Nos preocupamos por alimentar nuestro cuerpo, por cumplir nuestras obligaciones y por alcanzar nuestras metas, pero rara vez nos detenemos a preguntarnos cómo se encuentra nuestra vida espiritual. Quizá por eso tantas personas sienten un vacío que no logran explicar. Lo tienen casi todo y, aún así, sienten que algo les falta. Sonríen delante de los demás, pero cuando llega la noche descubren que su alma sigue teniendo sed de una paz que este mundo no puede ofrecer. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una enseñanza de Jesús que, aunque fue pronunciada hace más de 2000 años, sigue siendo sorprendentemente necesaria para nuestra vida. Una enseñanza que muchos conocen, pero que pocos comprenden en toda su profundidad. Me refiero al ayuno. Cuando escuchamos esa palabra, casi siempre pensamos en dejar de comer durante algunas horas o durante varios días. Para muchos, el ayuno se ha convertido simplemente en una práctica religiosa, en una costumbre o incluso en un sacrificio personal. Pero vale la pena hacernos una pregunta muy sincera. ¿Era eso lo que Jesús realmente quería enseñarnos? ¿Quería simplemente que dejáramos de comer por un tiempo, o había algo mucho más profundo escondido detrás de esa práctica? Si el ayuno consistiera únicamente en abstenerse de los alimentos, cualquier persona que siguiera una dieta estaría viviendo la misma experiencia espiritual. Y sabemos que eso no es verdad. Jesús nunca se quedó en la superficie de las cosas. Él siempre dirigía la mirada hacia el interior del ser humano, porque sabía que los cambios verdaderamente importantes comienzan en el corazón. Por eso, cuando habló del ayuno, en realidad estaba invitándonos a detenernos y a revisar aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Nos estaba enseñando que el problema del ser humano no siempre está en aquello que consume con su boca, sino en todo aquello que consume su mente, sus emociones y su corazón cada día. Piénsalo por un instante. Hoy vivimos rodeados de distracciones. Apenas tenemos un momento libre, buscamos el teléfono. Si sentimos un poco de silencio, inmediatamente lo llenamos con música, videos, noticias o conversaciones. Nos cuesta permanecer unos minutos sin hacer nada porque hemos aprendido a vivir constantemente estimulados. Nuestra mente rara vez descansa. Incluso cuando queremos dormir, seguimos pensando en lo que ocurrió durante el día o en lo que podría suceder mañana. Esa forma de vivir termina agotándonos sin que nos demos cuenta. Nos roba la paz poco a poco. Nos llena de ansiedad y hace que perdamos la capacidad de escuchar aquello que realmente importa. Tal vez por eso Jesús nos dejó esta enseñanza, porque sabía que llegaría un tiempo en el que el ser humano estaría rodeado de tanto ruido que olvidaría cómo hacer silencio para encontrarse con Dios y consigo mismo. El verdadero ayuno comienza cuando decidimos hacer espacio. Esa es una idea
que pocas veces escuchamos, pero puede cambiar completamente nuestra manera de entender esta enseñanza. Hacer espacio significa detener aquello que constantemente ocupa nuestra atención para volver a mirar hacia lo verdaderamente importante. No se trata únicamente de dejar un plato de comida sobre la mesa. Se trata de preguntarnos qué cosas están alimentando nuestra vida todos los días. Porque así como el cuerpo se fortalece con aquello que consume, también el corazón termina pareciéndose a aquello que alimenta constantemente. Si todos los días alimentamos el miedo, terminaremos viviendo con miedo. Si todos los días alimentamos la preocupación, nuestra vida se llenará de ansiedad. Si alimentamos el resentimiento, llegará un momento en que ese resentimiento comenzará a gobernar nuestras decisiones. Pero si alimentamos nuestra relación con Dios, algo extraordinario empieza a suceder dentro de nosotros. La paz comienza a ocupar el lugar donde antes vivía la angustia. La esperanza reemplaza al desánimo y la fe empieza a crecer incluso en medio de las dificultades. Jesús entendía perfectamente la naturaleza humana. Sabía que muchas veces el problema no era la falta de fuerzas, sino la cantidad de cosas que cargábamos innecesariamente. Vivimos intentando controlar aquello que no depende de nosotros. Nos preocupamos por el futuro, como si nuestras preocupaciones pudieran cambiar lo que todavía no ha ocurrido. Gastamos energías imaginando escenarios negativos que quizá nunca llegarán a suceder. Y mientras tanto, dejamos escapar el presente, el único momento donde realmente podemos vivir, amar, agradecer y acercarnos a Dios. El ayuno viene a romper ese ciclo. Nos invita a detenernos para recordar que no todo depende de nuestras fuerzas. Hay momentos en los que lo más sabio que podemos hacer es guardar silencio, reconocer nuestros límites y permitir que Dios vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder en nuestro corazón. Quizá el mayor problema de nuestra generación no sea la falta de información. Nunca antes habíamos tenido acceso a tanto conocimiento como ahora. Podemos aprender casi cualquier cosa con solo tocar una pantalla. Sin embargo, tener mucha información no significa tener sabiduría. Podemos conocer muchas respuestas y, aún así, seguir sintiéndonos vacíos por dentro. Podemos estar rodeados de personas y experimentar una profunda soledad. Podemos alcanzar metas importantes y descubrir que ninguna de ellas logró llenar aquello que solo Dios podía llenar. Esa es la razón por la que Jesús nunca prometió una vida sin problemas. Él ofreció algo mucho más valioso: una vida con propósito, con paz y con la certeza de que nunca caminaríamos solos. Y el ayuno es una de esas herramientas que nos ayudan a recordar esa verdad cuando el ruido del mundo intenta hacernos olvidarla. Antes de despedirme, quiero proponerte algo. No escribas un comentario por compromiso. Hazlo solamente si esta enseñanza realmente dejó algo en tu corazón. Me gustaría saber qué fue lo que más llamó tu atención o cuál fue esa parte con la que más te identificaste. Tal vez tu experiencia, tu reflexión o incluso una sola frase puedan ser la respuesta que otra persona necesitaba leer hoy. Me tomaré el tiempo de leer los comentarios porque este espacio no es solo para escuchar una enseñanza, también es para crecer juntos en la fe. Y si sientes que este mensaje puede ayudar a un familiar, a un amigo o a alguien
que esté pasando por un momento difícil, compártelo. Nunca sabemos cuándo una palabra puede llegar justo en el instante en que más se necesita. También te invito a suscribirte a Oraciones con Fe, porque cada noche estaremos compartiendo una nueva enseñanza del día, con el deseo de acercarnos un poco más a Dios y de encontrar en su palabra la dirección que necesitamos para vivir con esperanza. Que Dios te bendiga, te guarde y te acompañe siempre.